Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorteco. No olvides suscribirte a nuestro canal. Muy buenos días a todas y todos. Soy Angélica Rodríguez Rodríguez, profesora e investigadora del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte. Agradezco a todos quienes nos están acompañando esta mañana para el lanzamiento y presentación de este libro titulado Entre Este y Oeste, Estado, Nación y Conflicto en Ucrania Contemporánea. Y hoy contaremos con la participación de sus editores, los profesores e investigadores Soren Brickman, Vladimir Rubinsky y mi persona. Este es un libro que viene de la editorial Universidad ICESI, también en colaboración con Tirán Loblanche, a quienes agradecemos muchísimo por este acompañamiento. Yo quiero, sin más preámbulos, darle la palabra a un colega, Fabio Sánchez, profesor investigador de la Universidad Sergio Arboleda, y que en esta mañana nos está acompañando también como representante de ACPOL, la Asociación Colombiana de Ciencia Política, y quien nos dará apertura al evento. Muchas gracias, Angélica. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Por supuesto, un saludo especial a los investigadores que acompañan este trabajo junto contigo, Angélica, al profesor Soren y al profesor Vladimir. Complacido de poder hacer esta breve introducción. Un saludo muy especial a nuestra comunidad académica de parte de la Asociación Colombiana de Ciencia Política. Estamos interesados en fortalecer el diálogo académico, el diálogo entre expertos e ir más allá de nuestra comunidad nacional e integrarnos con el análisis global. Es uno de nuestros propósitos y, por supuesto, analizar, descifrar, comprender qué está ocurriendo en este momento en Ucrania. Por supuesto que el libro es altamente interesante, es oportuno, tal vez estamos frente a uno de los momentos más críticos en lo que va de este siglo XXI, un conflicto, una agresión militar con unas consecuencias aún impredecibles. Estamos viendo situaciones que pensábamos desaparecidas en una comunidad internacional, en un sistema internacional que había depositado su confianza o ha depositado su confianza en el rol de las instituciones internacionales y por supuesto en la ONU, un Consejo de Seguridad y activistas a nivel internacional. Yo creo que esta obra, por supuesto, nos ha puesto en alerta no solamente a los analistas, sino a la sociedad global sobre unos imaginarios que teníamos, sobre la posibilidad de la solución pacífica de controversias, sobre la posibilidad de una Unión Europea capaz de enfrentar una agresión por parte de Rusia o con la posibilidad de desarrollar estrategias alternativas diplomáticas. Entonces, yo creo que hay un imaginario que está afectado en este momento que, por supuesto, tiene reflejos de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, con lo que estamos viendo en la devastación de ciudades atacadas, por supuesto, blancos civiles. Estamos viendo un drama humanitario sin precedentes en los últimos años, aunque también nos lleva a la crisis de los Balcanes, nos lleva a la situación en Ruanda, al genocidio en Ruanda, al genocidio en Srebrenica, es decir, a lo que ha ocurrido en Siria también y recientemente en Afganistán e Irak. Es decir, estamos organizando ideas y estamos viendo también las dificultades de un sistema internacional con las dificultades para tratar de aliviar estos conflictos. Por supuesto que esta situación también pues, pone en jaque algunas teorías y aproximaciones, planteamientos políticos, económicos, es decir, el rol de la globalización, por supuesto la tremenda interdependencia económica, la dependencia de los recursos energéticos, se había convertido en un lugar común para explicar el rol de la Rusia contemporánea y el poder de Vladimir Putin frente a Europa, y lo estamos comprobando en este momento. Y por supuesto que es un estudio de caso especial para analizar la geoestrategia, los estudios de guerra y paz, el rol de la tecnología en la guerra, la posibilidad de la resistencia frente a ejércitos más poderosos y por supuesto en los estudios del análisis de política exterior, el proceso de toma de decisiones, el rol de las organizaciones internacionales y los factores cognitivos, es decir, qué está detrás
de la mente y los procesos de toma de decisiones de los líderes europeos, de un presidente Macron en elecciones, de un canciller Olaf Scholz alemán que tiene todavía la sombra de la agenda de Angela Merkel, y por supuesto el presidente Biden, que también tiene toda la sombra de unos Estados Unidos que en teoría son los encargados de aliviar las crisis en los últimos 100 años, y estamos viendo que tienen muchas dificultades frente a una Rusia aún enigmática, con muchos problemas y que está generando, por supuesto, una gran crisis global. Yo quiero agradecer nuevamente a la profesora Angélica, al profesor Soren y a Vladimir también, a todo nuestro público, a la comunidad de la ciencia política y por supuesto de las ciencias sociales y al público en general en Colombia, a quienes nos están enviando online. Por supuesto, estas iniciativas hacen parte de la agenda de ACPOL, y quiero darles, por supuesto, un agradecimiento y una bienvenida, y los dejo, por supuesto, en manos de nuestros expertos. Muchas gracias por la invitación, la atención. Muchísimas gracias, Fabio, por tus palabras, por esta introducción. Quiero recordarle a quienes nos acompañen, a quienes nos están acompañando esta mañana, que no olviden suscribirse al canal académico de la Universidad del Norte, el canal de YouTube a través del cual estamos haciendo esta transmisión en vivo y en directo. Quiero dar paso a nuestros especialistas, a editores, compañeros, colegas de este libro, y brevemente quiero hacer una introducción muy cortita porque si no se nos iría todo el tiempo con la maravillosa hoja de vida que tienen. Quiero presentarles a Soren Brinkmann, doctor en Historia contemporánea entre 1999 y 2014, profesor adjunto en la Universidad Erlangen de Nuremberg, Alemania. Entre 2016 y 2020, profesor visitante del BAD y director de estudios europeos acá de Uninorte, donde tuvimos la oportunidad de conocernos, de coincidir, de compartir intereses investigativos. Y desde 2020, catedrático de Historia y Ciencia Política en el Centro Willy Brandt de Estudios Alemanes y Europeos de la Universidad de Breslavia de Polonia. Igualmente, también quiero hacer una breve introducción de Vladimir Rubinsky, doctor en Desarrollo y Cooperación Internacional, director del Laboratorio de Política y Relaciones Internacionales y profesor asociado del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI, con la que hacemos parte también de la Alianza 4U, que también está apoyando este evento. Vladimir adicionalmente coordina el programa de estudios de la Alianza del Pacífico en la misma universidad, y les doy entonces la bienvenida a esta conversación de la mañana. En este libro que estamos haciendo esta presentación y este lanzamiento y que hablábamos antes de salir al aire, es un libro, una idea que nace acá en Barranquilla. Justamente estábamos recordando que en 2017 tuvimos un evento muy interesante donde los tres tuvimos la oportunidad de coincidir y comenzar a reflexionar un poco sobre ese acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea y los efectos que había tenido para la geopolítica ucraniana, ¿no? Cómo había tenido ciertos elementos muy interesantes de cercanía con la Unión Europea, pero evidentemente había pasado factura también en la relación con Rusia, y eso tenía unos efectos importantísimos que nos sirven también para poder entender mejor lo que está pasando en la actualidad, como son la anexión de Crimea y el inicio de la guerra separatista del extremo este de Ucrania. Veíamos que se comenzaban a generar de manera sustantiva pérdidas en las simpatías rusas, pero también un fortalecimiento de la construcción de la identidad ucraniana. Entonces, yo le propongo tanto a Soren como a Vladimir que iniciemos esta conversación cada uno de nosotros teniendo un espacio concreto, pero que sea muy iluminador sobre la participación que cada uno de nosotros tiene en este libro, para comentarle un poco a la audiencia en qué consisten las reflexiones de los capítulos que lideraron.
Por el orden en el que está el libro, procedería a darte la palabra, Soren, para que nos hables un poco de tu capítulo Una nación tardía, la construcción nacional ucraniana en perspectiva histórica. Bueno, pues sí, muchísimas gracias por las palabras de introducción. Buenos días o buenas tardes aquí en Europa a todos y a todas que están suscritos a este canal, que están siguiendo este evento. Bueno, sí, con respecto a nuestro libro, pues que como Angélica ya acaba de decir, se divide en 5 capítulos cronológicamente organizados y precisamente el mío es el primero con el cual abre este libro y es un capítulo que culmina o que gira alrededor de un momento histórico especialmente importante en la historia no solamente de Ucrania, sino también de toda la Europa continental, que es el año 1918. 1918 es justamente el año en que termina la Primera Guerra Mundial, la gran catástrofe, la primera gran catástrofe del siglo XX para el continente europeo, que termina con la caída de imperios, con la derrota, ante todo, de la Alemania imperial, que estaba durante la guerra una aliada muy estrecha con el imperio austrohúngaro, y estas dos potencias pues pierden esta guerra. Y no es solamente una pérdida, sino también una pérdida con efectos políticos de enorme trascendencia, porque en el caso del imperio austrohúngaro, pues la pérdida en la guerra le da, digamos, el último empuje hacia la desintegración total. O sea, desaparece prácticamente el imperio austrohúngaro junto con 2 otros imperios que hasta este momento habían dominado gran parte de los territorios del este de Europa, que al lado del imperio austrohúngaro también desaparece hasta cierto punto el imperio zarista, el imperio ruso, y desaparece también, o sea, por todo lo que estalla con la revolución, con las 2 revoluciones rusas del año 1917 y también observamos en este mismo momento el derrumbe y la desintegración de lo que antes era el imperio otomano de los turcos, ¿sí? Y estos enormes eventos de una enorme trascendencia para el continente europeo abren el camino al surgimiento de toda una serie de nuevos países, de nuevos estados-naciones que hasta este momento habían vivido bajo el dominio de estos 3 imperios. Reaparece como nuevo Estado-nación, por ejemplo, Polonia, el país donde yo vivo actualmente, Polonia, la Segunda República de Polonia. Reaparecen muchos otros países como Chequia o Checoslovaquia en este momento. Reaparecen en el mapa político las 3 repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Latvia, y en términos generales es el momento, digamos, de la reorganización del mapa político y nacional, especialmente en la parte oriental del continente europeo,
con una única, o no única, pero tal vez con una excepción muy importante, que es precisamente el caso de Ucrania. El año 1918 también ve la aparición, pero muy efímera, de un Estado ucraniano en lucha, embrional, para decirlo de otra forma. Pero este intento de emancipación nacional ucraniano fracasa estrepitosamente en los tumultuosos eventos que se den a continuación de la Revolución Rusa, la Guerra Civil Rusa, otra guerra polaco-soviética y muchos otros eventos y revueltas que caracterizan esta época en esta parte de la Europa oriental. Todo esto conjuntamente hace que este primer intento de emancipación nacional de Ucrania termina con un rotundo fracaso. Sin embargo, y lo que a mí me parece especialmente importante subrayar en este contexto es que pues mi capítulo se puede leer en cierto modo como una contraposición al discurso histórico-propagandístico del régimen de Putin en la actualidad. Vamos a dar un salto temático, intelectual un poco complicado, pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? Pues la guerra que actualmente presenciamos, el ataque de Rusia contra su vecino ucraniano, se ha legitimado sobre todo con argumentos históricos. Y uno de los más importantes argumentos con los que Vladimir Putin, ya antes de invadir Ucrania, ha legitimado sus agresiones, ya de antemano, para decirlo de alguna forma. Un muy importante argumento en esta narrativa es precisamente que Ucrania no es una nación, que Ucrania fue construida por la Unión Soviética y en el fondo es una construcción artificial que no tiene vida, que no tiene carácter, que no tiene fundamento real y precisamente por esto Rusia tiene la legitimidad y la justificación para invadir este país vecino. Pues lo que yo intento presentar en mi artículo introductorio de nuestro libro es precisamente los largos antecedentes históricos de lo que iba a ser la nación ucraniana. Hay que reconocer, y en esto pues contradigo plenamente las narrativas putinistas históricas sobre Ucrania, que los orígenes del Estado ucraniano, los orígenes de la nacionalidad y de un movimiento nacional ucraniano no comienzan con la fundación de la Unión Soviética en los años 1920, sino mucho antes, más de un siglo antes de esto. Estamos hablando de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, cuando prácticamente en el mismo momento, cuando en muchas otras partes del continente europeo también comienzan a crecer, a organizarse movimientos nacionalistas, cuando comienza a desplegar y diseminarse la idea nacional por todo el continente europeo. Lo mismo lo podemos observar también en territorios ucranianos, y a partir de este momento, pues, el movimiento ucraniano sigue creciendo hasta
llegar hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial, y justamente por esto se explica por qué después de esta Primera Guerra Mundial también hubo un intento autónomo, un intento independiente de la Unión Soviética, independiente del poderío bolchevique en este momento, de una construcción nacional ucraniana. Y bueno, con esto creo que debería parar. Espero que tengamos más tiempo, pero no quiero quitar a los otros demasiado tiempo para también darles la posibilidad también para agregar argumentos, elementos importantes para sobre el libro nuestro que acaba de publicarse. Muchas gracias. A ti, Soren, muchísimas gracias por esta contextualización inicial. Justamente tú abres el libro y es como toda esa visión histórica la que nos permite sentar una base a partir de la cual se construyen el resto de los capítulos. Posteriormente, en ese orden cronológico en el que hemos organizado el libro, posteriormente nuestro colega Mikhailo Minakov hace una reflexión sobre el centenario del sistema político ucraniano. Posteriormente, yo en el capítulo 3 presento una reflexión que lleva por título La Ucrania independiente, política e identidad entre Europa y Rusia, y ahí de manera particular se presentan, si se quiere de alguna manera, los momentos más significativos que moldearon la política ucraniana desde los 90s hasta inicios del nuevo siglo, haciendo énfasis en 4 elementos fundamentales. El periodo importantísimo de disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí haciendo un énfasis, por ejemplo, en las políticas de la glasnost y la perestroika, el peso que tiene el accidente de Chernobyl y la transición que tiene que hacer cada una de esas repúblicas, no solamente hacia un nuevo sistema político y económico, sino también de construcción de Estado. En segundo lugar, una reflexión sobre ese periodo de independencia y cómo profundiza las divergencias que hay al interior de Ucrania entre el este, el oeste, ¿verdad? Sin pensar que es un país, y eso sería una simplificación pues muy vulgar, dividido en dos y donde no hay diálogos, que sería absolutamente falso y que en ese capítulo pues explica de una manera muy precisa. Importantísimos los referéndums que se llevan a cabo en ese periodo para pasar posteriormente a una reflexión de los primeros años de independencia, haciendo énfasis en algunas figuras como Leonid Kravchuk, como Leonid Kuchma, la aparición ya la figura de Víctor, por ejemplo, Yushchenko, de la misma Yulia Timoshenko, hasta decantar en la Revolución Naranja de 2004, que pone justamente sobre la mesa esa diatriba de hacia dónde debería enfocarse Ucrania. Se hacía una relación mucho más cercana con la Unión Europea en cabeza de Yushchenko o más cercana nuevamente a Rusia en cabeza de Yanukovych. Habiendo dicho esto, les comento que posteriormente en el 4º capítulo, André Hartel nos habla sobre el sistema político ucraniano tras el Maidan de 2014 y le doy la palabra a Vladimir, que es el autor que cierra el libro con el capítulo En cualquier caso jamás nos separamos. Plantea ese interrogante y nos habla sobre el conflicto en Ucrania y las políticas de acercamiento étnico en Ucrania y Rusia. Buenos días a todos y todas aquí en Colombia, en América Latina. Buenas tardes a los que nos acompañan en Europa. Y en primer lugar, quiero agradecer nuevamente a la Universidad del Norte por organizar este lanzamiento, el primer lanzamiento que tenemos de nuestro libro, que acabó de salir unas semanas antes. Por supuesto, no es ninguna coincidencia, sino que el lugar donde nace la propia idea de poder hacer este libro es la Universidad del Norte.
Y esto lo que quiere decir que nosotros cuando nos descubrimos los intereses que estamos todavía compartiendo allá en Barranquilla en 2017, nosotros claramente no pudimos pensar y no queremos, o nadie de nosotros quería pensar en ese entonces que puede llegar un momento tan dramático, tan catastrófico que está pasando en este momento en Ucrania como la consecuencia de la invasión de Rusia que hizo Vladimir Putin comenzando el 24 de febrero de este año. Pero ya en ese entonces yo creo que nosotros logramos identificar algunas de las dimensiones de este conflicto, tal y como lo estamos denominando en el libro, el conflicto entre este y oeste, y donde está metido Ucrania con todos, por supuesto, los problemas que puede tener cualquier Estado-nación cuando está construyendo realmente, cuando está llegando a tener algo de madurez y que claramente está ya estuvieron bajo una presión muy fuerte por parte de la Rusia de Vladimir Putin, que estaba mirando con ojos muy celosos y con odios crecientes sobre ese proceso de acercamiento de Ucrania al occidente. En mi capítulo, y yo creo que mi capítulo hay que leer después, por supuesto, hay que leer todo el libro en la cronología que nosotros ofrecemos, pero especialmente importante leer el capítulo de Soren, porque en mi capítulo yo hago referencias a lo que Soren está explicando acerca realmente de los hechos históricos, de la evolución histórica política de Ucrania en ese proceso que Soren está llamando el proceso tardío, pero que termina realmente con la emergencia y el fortalecimiento siguiente de la idea de una Ucrania independiente, con sus propias bases históricas, obviamente. Y en este contexto es difícil no ver la importancia, tal como Soren también estaba mencionando en su intervención ahora, la importancia de estas justificaciones históricas que siempre acompañan las narrativas, tanto por parte de la Rusia de Vladimir Putin como por parte, obviamente, también de la Ucrania contemporánea. Pero lo que yo quiero mostrar también en mi capítulo, y voy a explicar ahora cómo realmente yo estoy construyendo el texto y cuáles las ideas centrales que tengo en este capítulo, pero es importante subrayar que esta, si quiere, pelea entre dos narrativas opuestas, la narrativa rusa y la narrativa ucraniana, no han comenzado estas peleas únicamente después, decimos, de la desaparición de la Unión Soviética o con el comienzo, con la fase más activa del conflicto entre Rusia y Ucrania, si uno puede hablar de los eventos de Maidán, como el comienzo de esta fase activa, sino que estos son los debates de largo dato y realmente uno puede trastear, encontrar, identificar estos debates ya incluso durante los tiempos del Imperio Ruso. Y claramente hay algo que yo creo que diferencia en muchos sentidos este debate, esta pelea entre las narrativas distintas, la narrativa rusa y la narrativa ucraniana, en comparación con muchos otros debates que uno puede encontrar en otras geografías, en otras tierras muy lejanos, decimos, de Ucrania, pero allá sí el debate está muy marcado por esta línea de división entre este y oeste. Y esto lo que realmente está generando tanto rechazo, decimos, por ambas partes del conflicto que nosotros podemos encontrar. Y lo importante también tener en cuenta que estos debates acerca de las interpretaciones distintas de las narrativas históricas tienen lugar no solo entre los académicos o entre los investigadores en las instituciones de educación superior o investigación, sino que también están muy presentes en varios espacios públicos. Están con frecuencia
apareciendo en los programas de televisión, por ejemplo, sí, hacen parte de los rituales políticos. Y allá, por ejemplo, en mi capítulo, lo que yo estoy mostrando es precisamente un escenario donde una buena parte de Ucrania, de esta parte prorrusa, si quiere, de Donetsk y Lugansk, que ahora están apoyando a la invasión rusa y que se declaró su independencia de Ucrania, fue expuesto durante muchísimos años a la propaganda rusa. Son consumidores prácticamente de 70-80% de la televisión rusa, que claramente les expone a una interpretación distinta de la historia ucrania en comparación con la narrativa que uno puede encontrar en Ucrania. Pero el enfoque de mi capítulo es precisamente el ámbito de la escuela, lo que están enseñando a los alumnos y las alumnas en Ucrania y Rusia. Y luego de tener este primer acercamiento con Søren y Angélica en la Universidad del Norte en 2017, yo tuve suerte de obtener un financiamiento por el Instituto Georg Eckert en Braunschweig, en Alemania, y esto realmente era la clave para poder desarrollar el trabajo para mi capítulo, porque el Instituto Georg Eckert en Braunschweig es el único instituto en todo el mundo que realmente tiene una colección impresionante de los libros de texto, en su mayoría de los libros de texto de historia, pero también los libros de texto de geografía, de ciencias sociales, de literatura, algunos otros, pero que me permitieron hacer este análisis comparado, porque yo estuve mencionando que es necesario leer el capítulo de Søren antes de leer el capítulo mío, porque Søren explica realmente, les da a conocer los hechos históricos relacionados con la evolución histórica de Ucrania. En mi capítulo yo aprovecho esta introducción que hace Søren para mostrar realmente el choque entre lo que es una narrativa históricamente bien justificada y bien acertada acerca de los hechos en la historia ucrania con realmente la narrativa que uno puede encontrar en los libros de texto rusos que entran en este choque constante entre dos narrativas. Y por eso yo estoy hablando de las políticas de cercamiento étnico. Yo entiendo el cercamiento étnico, es mi propio concepto que yo uso precisamente para poder luego desarrollar mi línea de argumentación. Yo entiendo el cercamiento étnico como las políticas que buscan hacer una exclusión e inclusión de manera simultánea, tal y como, si quiere, hago las referencias a acercamiento durante la Revolución Industrial en Inglaterra, ¿sí? Cuando los campesinos fueron excluidos de su potestad sobre la tierra, pero la tierra misma fue incluida. Entonces, aquí está pasando más o menos lo mismo, porque las narrativas conflictivas rusas y ucranianos están excluyendo su grupo rival étnico, sea ucranianos o sea rusos, de vínculos con la tierra, pero la tierra como tal está incluida totalmente para un solo grupo étnico. Y en este proceso de acercamiento étnico, que es una política obviamente tanto del Estado ruso como el Estado ucraniano, se puede utilizar varias propiedades y en mi caso yo me enfoco en una propiedad que me interesa en particular y esto es el idioma. Si uno rastrea y mira realmente cuando aparecen estos choques, que cuando la gente sale a la calle, cuando se comienzan a hablar incluso las cañones, ¿no? Las armas, esto tiene que ver con algunos cambios sobre el uso de idioma. Y normalmente decimos mucha opinión pública que no está tan consciente en la naturaleza de los procesos políticos que incluyen el uso del idioma, perciben que claramente una persona si no habla ucraniano, entonces cómo puede luego vivir ¿no? en un ambiente donde decimos lo que dice la propaganda rusa, que tampoco es verdad que está prohibido ruso. No, ruso no está prohibido. De hecho, yo mantengo, incluso en estos tiempos tan difíciles, mantengo comunicación con mis amigos y colegas en Ucrania en ruso. No hay ningún problema, no hay forma de decir que
realmente ruso está excluido, no es. Pero el idioma en este sentido, desde la perspectiva de acercamiento étnica, tiene un valor simbólico muy importante porque es el idioma que se usa en esos libros de texto para justificar el derecho o excluir a otro grupo étnico de este derecho de tener los vínculos con el territorio. Y allá claramente cualquier cambio de las políticas del idioma no es solamente la cuestión del uso práctico del idioma, sino que es un intento, se está considerado tanto por la parte prorrusa como los ucranianos, como un intento, un asalto sobre su identidad, sobre las bases. Y por eso yo creo que es importante ver, y lo que yo estoy haciendo en mi capítulo es mostrar el choque de estas narrativas que uno encuentra en los libros de texto escolares en Ucrania y Rusia. Y otra vez, ¿por qué para mí son tan importantes estos libros de texto? Porque para la mayoría de las personas que no son historiadores, que no son politólogos y politólogas, cuando están en la escuela es el momento cuando ellos están estudiando, están dedicando su tiempo para ver realmente los temas de historia, y esto es un conocimiento que luego rara vez la gente está cuestionando. Es por esta razón, hoy en día, para los rusos, lo que dicen los ucranianos sobre su origen, sobre el origen de la nación ucraniana, que no coincide con esta narrativa dominante rusa, ellos dicen, no, se trata de un secuestro. Se trata de un secuestro de los símbolos más importantes para la nación rusa y donde claramente surge un apoyo en otras circunstancias o desde otras perspectivas, difícilmente explicando, pero sí el apoyo por parte de los rusos de lo que ahora está haciendo lamentablemente Vladimir Putin y las élites rusas en Ucrania con este asalto sobre Ucrania, con esta guerra sin piedad. Pero mira, estos odios que alimentan realmente el apoyo que tiene Vladimir Putin todavía, lamentablemente, por la parte de los rusos, esto es un apoyo que proviene en una buena parte, por lo menos, de poder fomentar estas políticas de acercamiento étnico donde los rusos están convencidos que lo que hacen los ucranianos es secuestrar sus orígenes, secuestrar los símbolos más importantes que se asocian con la respuesta a la pregunta de dónde proviene la nación rusa. Entonces yo termino aquí simplemente diciendo que me parece es importante que prestamos atención a estos temas que en muchos casos se escapan la atención de los medios de comunicación, de los medios centrales, porque piensan que estos son los relevantes o son los temas que nosotros como investigadores debemos trabajar, pero yo creo que si queremos entender mejor las razones profundas de lo que está pasando entre Ucrania y Rusia, este libro da las respuestas precisamente que no son coyunturales, sino van y llegan a profundidad del problema. Muchas gracias. Vladimir, muchísimas gracias, y justamente esta invitación que tú haces al final de tu intervención me da paso a hacerles una pregunta, es casi de percepción, pero uno como investigador, nosotros como editores de este libro, y es desde la visión de cada uno de ustedes, muy personal, muy particular, de Soren y Vladimir. ¿Cuál considerarían ustedes que es el principal aporte que hace este libro? Yo quiero retomar un poco la intervención que nos acaba de dar Vladimir. Es supremamente importante los análisis coyunturales y más con lo que están pasando es de suma relevancia, pero la invitación que nos hace es de una profundidad impresionante. Este es un conflicto de unas raíces muy, muy profundas que no nos podemos quedar con esas explicaciones coyunturales y superficiales que tergiversan la comprensión de la magnitud de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, quisiera en un par de minutos escuchar sus reflexiones de este libro, Entre Este y Oeste, Estado, Nación y Conflicto en la Ucrania Contemporánea. ¿Cuál sería ese aporte, además haciendo mención que es, me atrevo a decir, uno de los libros en castellano, casi de los únicos que tratan este tema? Entonces, ya de por sí ahí hay una oportunidad para nosotros que trabajamos en castellano, que es nuestro
idioma, de tener acceso a un material, una información que de otra manera sería prácticamente imposible. Entonces, comenzaría contigo, Soren. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que, bueno, sí, tal vez lo más destacado de este libro nuestro es el hecho de que está compuesto de autores. Hay evidentemente un orden o una organización cronológica en el sentido de que, o sea, los distintos capítulos conectan entre sí cronológicamente, sí, en términos cronológicos, naturalmente también en términos de contenido, pero yo creo que algo muy característico de este libro es precisamente que se le nota, y esto yo creo que es positivo, que no está hecho digamos, de una sola pluma, ¿sí? Es una composición que aporta en sus distintos enfoques temporales perspectivas muy particulares hasta cierto punto, porque cada uno de los autores que colaboraron en este tomo, pues contribuye en cierto modo sí, sus propias conclusiones, sus propias perspectivas, pues por ejemplo, solamente para dar un ejemplo, la mía es evidentemente una perspectiva muy histórica, informada en todo el tema del nacimiento de un movimiento nacional ucraniano, cuándo tuvo lugar, cuáles eran los problemas, en qué sentido se diferencia la trayectoria del nacionalismo ucraniano de otros movimientos nacionalistas en el continente europeo. Esto creo que es el aporte mío, que evidentemente conecta muy bien con el capítulo que escribió Vladimir al final, con el cual termina este libro, porque ahí se toman muchos elementos y muchos argumentos que yo desde otra perspectiva ya aporté a este libro. Luego hay el capítulo de Angélica, evidentemente, sobre pues la Ucrania independiente, la Ucrania postsoviética, y este largo camino de Ucrania hacia, o sea, la aproximación lenta de Ucrania, de este país en el este, entre Rusia y Europa hacia Occidente, ¿sí? Luego está la aportación de André Hertel, que conecta directamente con la Revolución Naranja a la hora de describir el Euromaidán de 2014 y sus consecuencias, pero no en el sentido de mirar cómo ya en este momento empezó la guerra o la agresión rusa invadiendo territorio y quitando incluso territorio nacional ucraniano con la anexión de Crimea, sino más bien enfocando los efectos que tuvo el Euromaidán sobre los asuntos domésticos de Ucrania, hasta qué punto esto fue realmente un impulso de reformar el país para aproximarlo todavía más hacia Occidente, ¿sí? Esto es otro enfoque especialmente importante que a mí me parece de alto valor. Así que yo creo que en esta composición de distintos o en esta constelación de distintas perspectivas, pero que sí conectan entre sí, esto es la principal aportación y la principal novedad de nuestro libro, aparte de ser pues una de las pocas publicaciones en castellano que existen sobre un país como Ucrania, hay que decirlo también, con toda, bueno, Angélica, tú ya lo mencionaste al principio, ¿no? Sí, gracias. Perfecto, Soren. Y Vladimir, la misma pregunta, ya nos diste algunas luces, algunos visos, pero si quisieras compartir con nosotros desde tu postura, desde tu lectura, yo creo que a nosotros también nos ha pasado
que en el proceso de escritura, de edición y de ver el libro ya terminado, cuando lo releemos, encontramos también otras visiones. Entonces, te doy la palabra. Muchas gracias nuevamente, Angélica y Soren. Mira, cuando yo recibí este libro, la copia del libro, y yo lo abrí y comencé a leer, yo tuve una sorpresa, porque nosotros terminamos este libro antes de que comenzó la guerra, ¿sí? Ya estuvimos viendo unas cosas, pero yo tuve una sorpresa muy agradable, porque el libro se lee como fue escrito precisamente en el contexto o teniendo en cuenta lo que está pasando ahora. Y yo creo que esta sensación que yo tuve van a tener la mayor parte de los lectores, ¿sí? Porque se escribe este libro teniendo en cuenta precisamente la tarea de poder darles respuestas que en muchos casos ahora, en muchos casos se quedan sin responder, porque nosotros leíamos los medios de comunicación, leíamos los informes, que van desde los frentes de la guerra en Ucrania, pero uno se queda como con una inquietud muy fuerte, ¿no? Bueno, estamos hablando de los combates, estamos hablando de los fracasos rusos, estamos hablando de la valentía de los ucranianos, ¿sí? Que fue muy inesperado, yo creo, por los mismos rusos, ¿sí? Porque estuvieron bajo este sombrero de estas narrativas falsas en muchos casos, ¿sí? Pero yo creo que si uno lee este libro, es precisamente va a completar este picture, ¿no? Esta fotografía que uno tiene allá y lo que se queda detrás son las razones profundas de lo que está pasando ahora. Y por eso yo tengo realmente muy satisfecho con este libro, porque a pesar que fue escrito antes del comienzo de la guerra, pero se lee tal como Dan precisamente complementan gracias a los esfuerzos que hicieron nuestros contribuidores que realmente hicieron un esfuerzo excelente. Yo quiero agradecer también a Soren por ser, yo creo que el líder, motivar en nuestros esfuerzos hacia realmente el resultado final, Angélica, por supuesto, y también a doctor Minakov, Mijailo Minakov, que es muy conocido filósofo y politólogo en Ucrania, que en este momento dirige también un programa de Ucrania en Kennan Institute, en Woodrow Wilson Center, que realmente ha escrito mucho, pero allá donde viene mucho sobre realmente el Estado, nación ucraniano, sobre temas políticos, históricos, pero allá donde sí viene la ventaja de este libro que está en castellano. Yo creo que es la primera publicación, por ejemplo, del capítulo de Minakov, pero que fue escrito, no es que es una traducción, fue escrito realmente para este libro y que complementa de la manera perfecta, como veo, realmente donde termina Soren y comienza ya Mijailo Minakov, dar una visión muy original, muy innovadora sobre realmente cómo coincidieron estos dos procesos durante el tiempo de la Unión Soviética, ¿sí? Lo que uno de los politólogos estadounidenses, Sani, está hablando como el proceso simultáneo, ¿no? De fomentar el sentimiento de pertenencia a una nación y de una vez cortar cuando estaba llegando demasiado. Yo creo que también es el legado muy importante que a veces se descuidan incluso algunos de nuestros colegas cuando están hablando de la Ucrania postsoviética. Y claramente, Angélica, que nos da la oportunidad de ver la revolución de Maidán, la revolución naranja, mostrando realmente con los datos muy precisos, que también a veces es difícil encontrar acerca de los procesos que tenían lugar allá. Y me gustaría también, o sea, yo recomiendo este libro completo, además no es tan grande, ¿sí? Yo creo que es fácil de leer. Y el capítulo de André Hortel yo creo que es de una importancia excepcional también, porque muestra realmente los desafíos que estaba enfrentando el Estado ucraniano. Y uno encuentra realmente que los rusos hicieron también todo lo posible para que esos desafíos no se merman, sino se aumentan, ¿no? Y eso también dice mucho sobre la actitud que tenía Rusia incluso antes del conflicto para realmente no dejar que Ucrania logra en muchos sentidos encontrar la solución a los problemas que tiene. Yo creo que para terminar, esto es un libro muy honesto.
honesto para Ucrania, honesto para el público leyente. ¿Sí? Nosotros no hicimos esfuerzo de eliminar las partes que posiblemente pueden ser considerados por algunos que no deberíamos incluir. No, nosotros queríamos incluir absolutamente todo y mostrar realmente dónde están los desafíos para Ucrania, que ahora aumentaron tremendamente debido a este crimen que está haciendo el gobierno de Vladimir Putin. Muchas gracias. Solamente quisiera añadir muy brevemente, y es una de las cosas también haciendo la relectura, así como esa sorpresa que tú tuviste, Vladimir, para mí fue muy interesante, digamos, como motivo de gran dicha, es ver cómo que es un ejercicio, es un libro producto de investigación que ha pasado por pares, que ha tenido como todo el proceso de rigurosidad científica, es un libro al servicio de la sociedad. Yo lo veo de esa manera, no solamente es para un diálogo entre conocedores del tema, entre estudiosos del mismo, sino que es bastante asequible para la ciudadanía, para los estudiantes y para entender la profundidad y las raíces de lo que estamos viendo. Además, un ejercicio que yo creo que académicamente es muy interesante y cada vez lo tenemos que hacer más, y es esa reflexión que es inter o multidisciplinar, ¿no? Es muy clara, nuestras formaciones son distintas, acá hay reflexiones desde la ciencia política, de la filosofía, de la historia, de las relaciones internacionales, y creo que casi de alguna manera cuando hacía la lectura era un baile maravilloso de diálogo entre esas perspectivas complementarias de las ciencias sociales. Y sería imperdonable, ya nos quedan 6 minutos, por eso les pido en 3 minutos, y sé que la petición es casi que descabellada, pero en 3 minutos, Soren, y en 3 minutos, Vladimir, antes de despedirnos, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen de la situación actual? ¿Cuáles serían esos escenarios o de manera muy concreta que a partir de este libro y de lo que está sucediendo ustedes visionan, pueden poner sobre la mesa? ¿Es para mí la pregunta? Comencemos contigo, Vladimir, Okay. y Soren, después la palabra para ti. Mira, yo fue uno de los expertos que nos equivocamos y no equivocamos. Yo creo que yo fui uno de los expertos que nos equivocamos cuando estuvimos diciendo hasta el último momento que Putin no iba a hacer esta guerra que está haciendo en este momento, porque desde cualquier cálculo que uno estaba dando, esta guerra no iba a traer los beneficios a Vladimir Putin. Y donde nosotros, estos expertos que nos equivocamos para decir que la guerra no iba a ocurrir, nosotros no equivocamos cuando estuvimos hablando que si la guerra iba a ocurrir, esto va a ser una catástrofe para Rusia, esto va a traer las consecuencias nunca vistos en el siglo XXI. Para mí, lo que hizo Putin ahora, comenzando la guerra el día 24 de febrero, marca un antes y un después. ¿Sí? Tanto para Ucrania como para Rusia, esta guerra va a ser decisiva para poder definir sus destinos como los estados-naciones. Yo creo que con la continuación de la guerra, a pesar del control del estilo de 1984 que tiene Putin sobre la palabra y la libertad de expresión en Rusia de hoy, cada vez surge mayor cuestionamiento por parte de los rusos, de un ruso común que está realmente cuestionando lo que dice y lo que hace el gobierno de Vladimir Putin, y esto definitivamente está dejando grietas muy altas y cada vez más amplias, ¿no? en el tejido que hasta ahora estaba permitiendo a Vladimir Putin mantener este control. En el caso de Ucrania, eso decimos será de esperar, y yo estuve diciendo sobre eso antes de la guerra, que esto da un impulso, un fortalecimiento fuerte frente realmente lo que se sienten los ucranianos por ser ucranianos. Pero esto va a dejar un impacto a larguísimo plazo y realmente debemos ver cómo se va a resolver realmente todo eso. Gracias. Gracias, Vladimir. Y Soren, cerramos contigo. ¿Cómo ves tú? ¿Qué escenarios vislumbras? Pues
Difícil, sinceramente. Me siento algo incómodo de tener la última palabra hoy. Sinceramente, coincido completamente con Vladimir a la hora de decir que él pertenecía a uno de los expertos que se convocaron. Yo creo que yo no escuché a ningún experto que en el momento, o sea, a finales del mes de febrero no decía lo mismo, ¿no? Yo creo que nadie realmente de los observadores serios de la situación, de la relación entre Ucrania y Rusia, esperaba que los rusos de verdad, el régimen de Putin de verdad iba a invadir, iba a atacar Ucrania de manera abriendo o estallando una verdadera y auténtica guerra plena, ¿sí? Justamente porque todos los observadores veían que esto iba a ser no solamente para Ucrania, sino también para la propia Rusia, un auténtico desastre. Y esto es precisamente lo que pasa. Nadie, probablemente ahí también el Occidente y los expertos se equivocaron, porque nadie tampoco esperaba tanta resistencia tan organizada por parte de los ucranianos, por un lado, y tanta incompetencia e ineptitud por parte rusa, o sea, por parte del ejército ruso por el otro lado, lo que nos lleva a una situación no de empate, pero, o sea, obviamente de una situación en la que se encuentra el régimen de Putin, que en la sexta semana de esta guerra no puede presentar ninguna victoria importante, ¿sí? Sin embargo, naturalmente, la situación es, o sea, la gran cuestión es, la gran pregunta es cómo podemos terminar todo esto, cómo va a terminar todo esto, cuál es el futuro próximo, cómo podemos salir de esta situación. Yo, sinceramente, no tengo respuestas, no tengo muchas respuestas. Estamos experimentando, observando lo que está pasando. Yo muy mosqueado, desgraciadamente, con la inactividad, digamos, de mi propio gobierno alemán, que a mi modo de ver no presta atención al lado ucraniano de la manera como debería. Además, teniendo en cuenta los enormes y graves errores que se han cometido en el pasado desde el lado alemán con respecto a la dependencia de las energías fósiles que comprábamos y que seguimos comprando de Rusia, ¿sí? Ante todo el gas, pero también el petróleo, todo de Rusia. Hay una dependencia tremenda que hasta hoy en día pues impide que el gobierno alemán y toda la Unión Europea actúe más estricta con respecto a Rusia y las sanciones. Y por el otro lado, pues falta mucho, al menos desde el lado alemán, falta mucho apoyo militar para el ejército ucraniano. Esto es un doble fracaso, una doble inactividad que yo veo con ojos extremadamente críticos y no que a mi modo de ver casi está pues que parece casi como la traición, sí, para decirlo de otra forma. Y claro, bajo estas condiciones es muy difícil prever el futuro próximo, el futuro en esta guerra, el futuro del régimen de Putin. Desgraciadamente en Rusia misma la población huye o se esconde, pero no actúa. Una gran mayoría parece, al menos según las encuestas oficiales, apoyar todavía esta operación especial, tal como se suele llamar por la propaganda rusa. El futuro próximo es muy incierto y yo estoy pues cada vez con la boca más abierta, observando lo que está pasando y escuchando los observadores más calificados y observando los acontecimientos en los campos de batalla de Ucrania, pero sinceramente por el momento, desgraciadamente, con muy pocas respuestas de mi parte. Gracias.
Vladimir y Soren, reiterarles mi agradecimiento infinito, no solamente como parte de este libro por los aprendizajes, me siento yo con dos maestros muy afortunada de haber podido participar de este ejercicio, por este primer lanzamiento, presentación del libro que le invito a todos los que nos han acompañado esta mañana y que gracias a que esta es una transmisión de YouTube, pues se puede consultar posteriormente. No olviden suscribirse al canal académico de YouTube de la Universidad del Norte, ahí podemos ver la grabación y recomendarles a todos y a todas la lectura de este texto que, como lo decían nuestros colegas, es un texto muy pertinente, muy relevante, muy honesto sobre esta concepción de Ucrania como un territorio fronterizo entre este y oeste. Reitero también el agradecimiento, el apoyo que hemos tenido para este evento de la Asociación Colombiana de Ciencia Política ACPOL, de nuestra alianza 4U y por supuesto tengo que agradecer infinitamente editorial de la Universidad ICESI y Tirán Lo Blanche porque nos permiten tener este libro en nuestras manos. Un cordial saludo para todos y todas y que tengan un buen resto de mañana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Los siguientes contenidos de Uninorteco te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.